Hola amigos, hermanos, feliz sábado, amada iglesia. Jairo, buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Marcelo. Feliz sábado. Qué gusto saludarte, bienvenido a la Fe de Jesús Interactiva. ¿Estás listo, Jairo, para empezar ese Estoy duelo? emocionado de poder estar hoy aquí con ustedes, Marcelo. Quiero decir que a mí me ha gustado mucho este segmento y desde casa cuando me toca estar observando y aprendiendo, me ha gustado mucho poder profundizar en la palabra de Dios. Así que para mí es un placer hoy estar también aquí en mi iglesia juntos con mis hermanos para reflexionar en este tema tan especial llamado el perdón de los pecados. Amén. El perdón Sí, de los pecados. de hecho, Jairo, la semana pasada estudiamos sobre la salvación. Por cierto, aquí están los libros, los que quieran pasar por ello. El libro que escribió el pastor Lemuel Olán Jiménez sobre la gracia, vengan y acudan, gracias pastor. Salvación sin lugar a dudas, tenemos ejemplares, vengan con confianza, y tengan la confianza de pasar por él, hermanos, compartan y vengan a la semana y digan, quiero mi libro, vengo por mi libro, ¿sí? ¿Va a costar algo, Marcelo? No, es totalmente ¿Es gratis? Es totalmente gratis. Entonces, hermanos, les voy a decir algo. Yo ya me llevo el mío hoy mismo. Sí, Jairo ya se va a llevar el de él, ese es el Así de él, que de venga hecho. usted por el suyo también, porque está buenísimo. El puro título nos dice que está muy bueno para leer. Está muy bueno, está muy bien. Yo ya empecé a leerlo y está imperdible, hermanos. Así que les recomiendo que vengan por su libro. Jairo, vamos a leer la lección número 8 hoy. La lección número 8 que va a estar pues muy interesante, como todas, y es sobre el perdón. ¿Crees que necesitamos perdón? Ah, sí, cómo no. Desde luego que si no necesitamos perdón, entonces ya estamos salvos. Pero gracias a Dios, Jairo, Dios nos ha dado a Jesús y en Él vamos a tener perdón. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, como dice al inicio, Jairo. Qué importante es saber qué dice la palabra de Dios, porque lo que importa realmente es lo que dice la Biblia. Porque aquí nosotros no vamos a inventar nada que nosotros creamos o pensemos o hayamos deducido, sino vamos a guiarnos por lo que dice la palabra de Dios. ¿No te acuerdas aquel principio que Martín Lutero en su momento dijo, a escritura et sola escritura? Sola escritura. Ese es profundo, ese principio, es el que utilizamos nosotros al estudiar la palabra de Dios. Así que no le hacemos caso a otra cosa que a las escrituras, la Amén. palabra de Dios. Y a ella Amén. le vamos a preguntar hoy para ver qué podemos aprender sobre este tema, sobre el perdón. Amén. Jairo, estamos listos. Vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar con la pregunta número 1. La pregunta número 1 dice, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Y nos manda primera de San Pedro, capítulo 2, el verso 24. Vamos a ver quién es la persona que es autora de nuestra salvación. Bueno, la semana pasada estábamos ya viendo, ¿verdad?, quién es nuestro Salvador, pero ahora es gracias a quién y a qué es lo que hizo que somos salvos. Y el versículo dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces, mira qué maravilloso, Jairo. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jairo, sabe que al estar leyendo ese libro, el pastor Lemuel Olán Jiménez menciona que cuando nosotros nos acercamos a Jesús y pedimos perdón de nuestros pecados, Jesús nos perdona, Jairo, de tal manera como si nosotros jamás hubiéramos pecado. interesante. Borrón y cuenta nueva. Es borrón completo. Y yo estaba diciendo a mi esposa, pero no es posible que el perdón sea tan... perdona todo. Es como si yo jamás hubiera pecado. Pero sabes, Marcelo, tal vez se nos hace difícil entenderlo como seres humanos, porque nosotros no perdonamos así. Porque nosotros cuando alguien nos hace algo, pues, está bien, yo lo voy a dejar pasar por alto, pero ahí te tengo en la lista negra. ¿No es cierto? Muchas veces Perdono, pero me acuerdo. Pero me acuerdo muy bien, ¿verdad? Porque no me la vuelves a hacer. Y nuestro perdón es condicional, yo creo. Exacto. Pero lo que dice la palabra de Dios es que el perdón de Dios es total. Es completo. Es perfecto. Borrón y cuenta ¿verdad? nueva. Entonces, contestando esa pregunta, gracias a quién y a qué somos salvos, gracias a Jesús y a su muerte en la cruz. A su sacrificio por sacrificio. Nosotros y nuestros pecados. Ahí podemos poner la respuesta en la pregunta número 1. Pregunta número 2, Jairo. ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene? Porque tuvo un precio. Si hay algo tan bueno como la salvación, si eso es tan deseable para el ser humano, ser salvos, vivir eternamente, Exacto. gozar, ¿verdad?, en un lugar especial, un paraíso.
Exacto. Si yo quiero ir a Cancún, Sí. si yo Tiene un quiero costo. ir, tiene un costo. Claro. Si quiero ir a las paradisíacas playas, bueno, que ahorita tal vez no tanto, De las Maldivas. pero si quiero ir a lugares exóticos o a Sí, Suiza, o a esos Suiza. paisajes tan hermosos, Exacto. tengo que pagar algo. Cuesta. No me va a salir gratis. Nada es gratis en esa vida. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios de cuánto cuesta la salvación? Y es interesante lo que vamos a ver porque muchas personas van a interpretar esto como que si fuera gratis de verdad. Pero Exacto. vamos a ver qué es lo que dice la palabra. Pero tiene un precio, como Tiene un bien precio. dijiste, Jairo. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira qué interesante, Jairo. O sea, sí cuesta, para nosotros es gratis, ¿no? Pero para Dios sí tuvo un precio. O sea, que es lo mismo que si yo quiero ir a conocer Suiza y no tengo dinero, entonces tú ves mi gran deseo de que yo quiero conocer ese lugar y pasar un momento Y te feliz, invito. y me invitas. Y entonces yo A digo, usted pero, no costó. pero no me cuesta a mí, pero tú tienes que pasar la tarjeta. Exacto. Y a Porque mí- el a mí me boleto de cuesta, avión a ti claro, te va a costar. claro. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Me diste una buena idea, pero al revés, así de que vayamos juntos. Así es. Que yo te pague el pasaje. Oye, Jairo, qué buena idea la de Dios, Jairo. Efectivamente, es decir, como si yo lo invitara y él va, pero alguien tuvo que pagar el precio, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado eso que te han invitado Sí. y que alguien pagó? Qué Sí. bonito se siente, ¿no es cierto? Bonito. Me acuerdo cuando estudiaba, en ocasiones no tenía dinero, no tenía recursos y tenía un hambre y Dios mandaba a alguien, Jairo, y decía, oye, vamos a comer. Y yo decía, híjole, ahorita no puedo, no, yo te invito. Ah, bueno, entonces yo sí puedo. Eso Entonces, cambiaba todo. Cambiaba todo. Eso cambiaba todo. Ahí sí tengo hambre y ahora sí voy a Exacto. pedir de todo, ¿verdad? Sí. Qué bonita es la salvación, mis queridos hermanos, porque somos salvos por gracia. No es gratis. Le costó la vida del Hijo de Dios. Es un precio que no podemos pagar. Es inmenso. No tiene precio. Amén. Pero para nosotros, la salvación Es gratis. es gratis. Es gratis. Por gracia. Qué maravilla. Qué ¿no? maravilla el Qué Dios que maravilla. nosotros servimos. De verdad. Qué cosas tan hermosas ha hecho para salvarnos. Amén. Bien, entonces nos vamos a la pregunta número 3. Pregunta número 3. Dice, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? O sea, el pecador le toca alguna parte en ese proceso. Sí, desde luego. Lucas 18 nos da la respuesta, Lucas. 18, 10 al 13, vamos a leerlo en nuestras pantallas, dice de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Qué historia fantástica. Y Dos personas. y un contraste Un contraste. muy interesante que nos da la palabra de Dios en este versículo que mismo Jesús dijo, ¿no? Sí, el mismo Jesús dijo, o sea, tomó un ejemplo de ahí mismo del contexto de la gente, ¿no? Usa 2 personas, un fariseo, de hecho el fariseo era el hombre que todos querían ser, que su hijo fuera fariseo. De hecho, Jairo, para que fuera una persona un fariseo, era necesario que fuera muy buen alumno en la escuela, tener todo un comportamiento muy adecuado, es decir, todo padre quisiera que su hijo fuera un fariseo. Era una meta familiar. Era una un meta. sueño que mi hijo pueda hacer. Que se ¿verdad? gradúe Que como se fariseo. Que era como si tú llegara a tener una carrera, un profesional, Exacto, ¿verdad? exacto. Él- Algo bien conceptuado, y muy bien visto en la sociedad. bien visto. Eso era un fariseo. Ese era un fariseo, pero el publicano no, el publicano era ahora sí que como dicen por ahí, un vende patria, ¿no? Es decir, ok, usted es mexicano, yo soy mexicano y viene otro y me quiere quitar más dinero de mí porque le quiere dar a Roma y también le se quiere quedar con una parte, es decir, una persona mal vista, el cobrador de impuestos. Era un judío, pero que era rechazado y de la lacra de la sociedad, ¿no? Mal visto por sus compatriotas. Exacto. Entonces Jesús agarra el ejemplo del buen hombre que teóricamente sería el fariseo y dice, pero el fariseo se da golpe de pecho, el fariseo es muy orgulloso, engreído. En cambio, el publicano es un pecador y reconoce que es pecador. Entonces esa historia nos hace ver ese contraste, Jairo, de esa diferencia entre un hombre que es orgulloso y el otro hombre que es sencillo de corazón, es humilde, a pesar de que reconoce sus errores, ¿verdad? Se me hace interesante que son 2 oraciones Ujú. y que tal vez nosotros a veces cuando nos aproximamos al Padre pidiendo misericordia, lo hacemos
con orgullo Ujú. y exponiendo nuestras buenas obras y las grandes cosas que hemos hecho para el Padre, por la cual ameritamos, nos hemos ganado. De alguna manera le queremos decir al Padre nuestra salvación, nuestro perdón, pero aquí lo que Jesús está diciendo es que la actitud del fariseo no es la que se requiere. Exacto. Y volviendo a la pregunta, como estás guiando el pensamiento, dice, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Esa sensación de que cometió un error, de arrepentimiento, ¿verdad? Volviendo al ejemplo que hablábamos de irnos de viaje, o cuando te invitaban a comer como estudiante, tú dices, yo no tengo derecho a que me invites. ¿Por qué me vas a invitar? Tú no eres mi papá, no eres mi apoderado legal, no tienes un compromiso legal con nadie Conmigo. de darme de comer, Claro, claro. pero muchas gracias por acordarte de mí. Sí. Y creo que cuando uno recibe ese don de la salvación, del perdón del Padre, y nosotros reconocemos con sinceridad que no lo merecemos, Exacto. eso cambia todo. Cambia todo, lo cambia todo. Así que lo que necesitamos es ¿qué? Arrepentirse. Arrepentirnos. Arrepentirnos. Podemos poner ahí nuestra respuesta, arrepentirnos de corazón, De con corazón. sinceridad. Exactamente. Y pregunta número 4. Avanzamos. ¿Qué profundo sentimiento es indispensable? Ese sentimiento es indispensable que sintamos. Dice Hechos capítulo 2, verso 37, 38. Muy bien, vamos a leerlo juntos. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué tremendo versículo. Qué tremendo esa cita, ¿no? Jairo dice, ¿qué profundo sentimiento es indispensable? Y ahí vemos, ¿qué haremos? Pedro dijo, arrepentíos. Esta pregunta está ligada con la anterior. Con la anterior. Primero hay que Sí, reconocer, sí. estoy mal, necesito de perdón. Pero ahora que reconozco, dice aquí, Sí, también me arrepiento sí. y pido perdón. Incluso volviendo a la pregunta anterior, Jairo, y lo que dices es muy cierto, es decir, que ese reconocimiento sincero es el reconocimiento que cometí un error, ¿verdad? Esa humildad, ¿no? Que necesitamos tener. Y esa pregunta 4, ahora sí, que nos aclara más ampliamente todavía que el arrepentimiento es indispensable. Y me llama la atención cómo lo pone el autor en las preguntas, en ambas, y conlleva una conexión íntima. Está muy pegadas, Un ¿no? tema de relacionamiento y sinceridad. No lo puedo hacer. Una lleva a la otra, Una ¿no? lleva a la otra. Exacto. Y la actitud de quien entra en este proceso de ser perdonado, para que el gran juez, que tiene derecho a condenar, que ve lo que hemos hecho y tiene evidencias contra nosotros de que hemos cometido algún error, él dice, yo entiendo lo que estás pasando y entiendo lo que el pecado ha hecho en tu vida, los estragos que ocurren en tu vida, pero por el hecho de que con sinceridad deseas no seguir en ese camino, yo te puedo justificar. Amén, amén. Eso es lo maravilloso Es de este maravilloso, juez. sí. Ve el corazón sincero. Ve el corazón sincero, el que quiere realmente buscar ese perdón que solo encontraría en Jesús. Lo que me lleva a una pregunta, perdón Marcelo, Ujú. ¿por qué a veces no sentimos que somos perdonados? La culpa. La culpa. El no reconocer sinceramente. Sí. El no estar deseosos de apartarnos de ese pecado, de esa actitud que nos aleja de Dios. Así que creo que también es una invitación para que nosotros, cuando nos aproximamos al Padre en busca de perdón y reconciliación, lo hagamos con total sinceridad. Sí. Ahora, Jairo, tocaste un punto muy importante. Cuando pedimos perdón a Dios, a veces el error que nosotros cometimos lo creemos que es muy grande. Para Dios todos los errores son iguales, desde luego. Pero creemos que es muy grande y realmente a veces estamos arrepentidos y pedimos perdón a Dios. Y Dios nos perdona, dice la palabra de Dios, pero a veces nosotros tampoco nos perdonamos. Entonces, en ocasiones hay que dejar ese peso atrás, porque si no le volvemos a pedir perdón a Dios y Dios dice, oye hijo, ¿de qué se estás hablando? Lo cual sería muy triste, ¿no? Ya lo hicimos de corazón, fue sincero nuestro arrepentimiento. Exacto. Dios hizo su acto de justicia y nos perdonó, Exacto. borra todo, Borra no todo, se acuerda, no se acuerda. y nosotros seguimos con el peso. Eso es catastrófico, hermanos. Exacto. Eso es triste, porque ya el tema está resuelto y nosotros no lo dejamos ir. Eso quizás sería la desconfianza de la gracia.
Y del perdón de Dios. y del perdón de Dios. ¿Sí? No creemos que pueda ser real. Y volvemos al punto de nuestra humanidad. Es difícil decir, es que Dios se va a olvidar. Exacto. Es que Dios siempre se va a recordar que yo fui malo y que yo cometí tal pecado. Dios no es así. Sí. Bien, nos vamos a la pregunta 5. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Bueno, muy importante. ¿Qué hacemos con? Bueno, ya cometí el pecado. ¿Qué hacer con el pecado? Salmos 32, 3 al 5. Dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Me hace pensar ahorita en lo que pasa aquí en Ensenada, ¿no? En la región cuando se van las lluvias. 6 meses sin llover. 6 meses sin llover, se seca todo. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué maravilloso texto. Qué Dice, hermoso texto. El salmista que cuando él se cayó, dice que su cuerpo se achicó, Los se huesos atrofió, se secaron, se envejecieron. Se envejeció su cuerpo. Hasta el momento en que él dice, ya no aguanto más esa situación, necesito confesarlo. Marcelo, ¿tú alguna vez has visto o has experimentado esta sensación que David describe? Sí. Yo a veces digo, oye, ¿cómo nosotros cuando cargamos con nuestro pecado, cuando no lo dejamos ir, cuando no lo confesamos, cuando no somos perdonados, cómo eso afecta nuestra mente, nuestro corazón, pero eso se ve externamente? Jairo, tocas Andamos un tristes. punto muy importante. Yo creo que el mayor beneficiado de pedir el perdón del pecado es uno mismo. Es uno mismo. Porque te liberas de un peso. Así es, correcto. Y como dice ahí, que el perdón, David lo expresa inclusive como esa lluvia que reverdece las cosas, que hace que todo vuelva a ser hermoso. Como antes. Como antes. Y nosotros aquí en la región lo experimentamos. Yo ansío mucho cuando llegan las lluvias que estamos experimentando. Porque a los que nos gusta por ahí hacer caminatas en la montaña, la bicicleta, Marcelo, te invito nuevamente. Vemos cómo los cerros, de haberse visto secos, tristes, de repente se reverdecen. Y llega la hermosura de un paisaje paradisiaco. Hermoso, flores, etcétera, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando es ese rocío, esa agua que es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Llega a la vida de una persona. Reverdece, vuelve a la naturalidad. Entonces, Así contestando esa pregunta, Jairo, ¿cómo pudiéramos decir? ¿Qué se debe hacer con los pecados? Confesarlos. Hay que confesarlos. No carguemos con ellos. No nos conviene. Nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Exacto. Y finalmente, literalmente. Exactamente. Ese es el paso último de andar con nuestros pecados y no confesarlos. No pedir perdón a Dios es la muerte y eterna. Perfecto. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué ofrecimiento hace Dios? Y nos manda Efesios 1:7 y Isaías 1:18. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Ahí en casa, lean con nosotros. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Venid, este está hermoso, dice Jehová. Justo lo estamos repasando hace 2 o 3 semanas en la escuela sabática. Venid y estemos a cuenta. Amén. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Amén. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un hermoso versículo de la Biblia. Sí. Qué promesa maravillosa, Qué promesa ¿verdad? tan O sea, hermosa. ¿qué nos ofrece Dios? Limpiarnos. Limpieza de nuestros- total. Exacto. O sea, con limpieza completa. Esto me hace recordar, tal vez aquí Tania, que está en el set, también me va a dar la razón, esas propagandas, esas publicidades que lanzan de los jabones, ¿no? Para las amas de casa. Sí, sí, sí. Y luego ponen ahí una camiseta blanca, ¿no? Ajá. Y lo lavas con el jabón A versus la competencia. Y Sí. vemos cómo uno de los detergentes puede dejar clarito, blanco perfecto, totalmente. sí. Y otro deja manchas ahí. Mancha, sí. Sí. Con Dios, dice aquí este versículo, el detergente es Perfecto. perfecto. Es de lo mejor que hay. En Blanco quien deja tenemos todos los redención pecados. por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, Jairo, Él nos amó tanto, nos quiso tanto, Dios nos amó tanto de tal manera que dejó la gloria y vino aquí a ese mundo, se humanó, dejó su grandeza de Dios, su gloria y majestad de imagen divina y se humana, se adapta para poder estar aquí y poder llevar a Empatiza cabo. con nuestra condición, ¿no es cierto? Exacto.
para poder, es que no tenemos a un representante en las huestes del cielo que no conozca nuestra situación. Es alguien que vivió en carne propia lo que nosotros vivimos. Lo ha probado. Lo ha probado y puede empatizar con nuestra condición. Eso es Amén. lo hermoso de nuestro Amén. Redentor Cristo Jesús. Entonces, esa pregunta número 6, ¿qué ofrecimiento hace Dios? Pregunta 6, y la respuesta es, nos ofrece su perdón. Perdón total. Completo. Querido hermano, el Dios de los cielos nos puede perdonar Amén. completamente. Totalmente. Y tu pecado va a ser blanco como la lana. Solo Amén. necesitas arrepentimiento sincero y confesión de tu pecado. Amén. Jairo, nos vamos a la última pregunta. Última pregunta, ¿ya se terminó? Adelante. ¿Cuán completo es el perdón divino? ¿Cuán completo es el perdón? ¿Es completo o es casi completo o es semi-completo? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice. a ver qué nos dice. No nos ayuda, Jairo. Sí, No, está en Isaías. Isaías 43, 25, dice, Adelante. yo soy el que borro tus rebeliones, Amén. por amor de mí mismo, Amén. no porque tú eres bueno, Exacto. no es porque tú te la mereces, Exacto. es por amor a mí mismo. ¿Por qué Dios dice esto? Porque yo soy amor, Amor. porque yo soy misericordia. Es misericordioso. Y dice, y no me acordaré de tus pecados. Es lo que mencionamos hace poquito, Jairo. Dios nos perdona de tal manera que no es como nosotros. Yo te perdono, pero no se me olvida. Se me queda en la mente. Sí te perdoné, pero me estoy aquí, ya no hablo ya contigo porque pues te perdoné, pero así de lejecitos. A medias. A medias. O bueno, porque soy cristiano tengo que tolerarte. Exacto. Porque ya, si no me voy a perder yo. Sí. Si no te perdono a ti, me pierdo yo. Así que por no perderme yo, te perdono. Exacto. Pero no me lo vuelvas a hacer. No me lo voy a hacer y ni hablemos tampoco, ¿no? O Nosotros- sea, mantengamos esa distancia Sí, que sí. Ante Dios es triste, ¿no? Dios es Es- tan maravilloso. Creo que para nuestra actitud como humanos este versículo es una cachetada. Exacto. Porque Dios dice, aquí ando con el Exacto. borrador. Aquí está. Sí. Borrador para tus rebeliones. Exacto. O sea, Dios borra nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Ahora, ¿será que esto es un permiso para andar de rebeldes? Porque dices, Ey. bueno, es que Dios me va a perdonar. Ah, Es que si yo me porto mal, voy a confesar mis pecados y Exacto. Dios me va a perdonar. Sí. Él trae su borrador ahí Sí. y no se va a acordar. Al cabo, las cuantas veces le pida, me va a Me perdonar. va a perdonar. Y Dios es misericordioso y nos perdona. Pero ¿cuál podría ser el riesgo de eso, Marcelo? El riesgo de eso, Jairo, qué buen punto tocas. El riesgo de eso es estar cometiendo un error consecutivamente varias veces y en algún momento ya perder la noción de que eso es un error y empezar a hacerlo de manera rutinaria Y ya no necesito perdón por algo que no creo que es malo. porque ya no estoy creyendo que es malo y eso nosotros lo llamamos como el pecado contra El Espíritu. el Espíritu Santo. Ese es algo irreversible, queridos Cauterizar hermanos. nuestra conciencia al punto en que el Espíritu Santo ya no nos pueda llamar al arrepentimiento y en ese momento estaríamos perdidos, Marcelo. Mucho cuidado, hermanos. Ese es un punto importantísimo, que seamos sensibles a la palabra de Dios, comparemos a nuestra vida y seamos sensibles a esa voz del Espíritu Santo que nos habla diciendo, hijo, te has equivocado. En resumen, Marcelo, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Amén. en Cristo Jesús. O sea, Amén. tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados, pero queridos hermanos y amigos, no juguemos con el pecado. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos daña, nos hace, nos hiere, nos fractura. Eso me hace acordar, Jairo, de la historia de Jesús y María Magdalena. Jesús dice, mujer, yo te perdono, pero ve y no peques más. Busca el cambio de vida. No Vas te a hagas estar más luchando. daño, no te hagas más daño. Exacto, no te hagas más daño y no sigas pecando en esa vida de pecado. Busca la gracia y siga en ella, ¿verdad? Entonces podemos decir que una persona que se ha arrepentido sinceramente y ya pudo experimentar el daño que ocurre con el pecado, no quiere volver a eso. No quiere, no. Y hace todos los pasos necesarios para no volver a esa vida, ¿cierto? Amén. Entonces, contestando esa pregunta, ¿cuán completo es el perdón divino? La pregunta 7, el perdón divino es Total, total, completo. completo. Jairo, hemos acabado. Vamos a la siguiente sesión aquí mismo todavía en nuestras proposiciones. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Número 1, arrepentirme de todo corazón. Número 2, Confesar todos mis pecados. Primera de Juan y 1:9. número 3, experimentar la conversión. Aquí dice conversación, pero es conversión. Es conversión. ¿Verdad? Vamos a hacer una corrección Sí. ahí pequeñita. Exacto, gracias Jairo por ese detalle. Es conversión, experimentar la conversión, es decir,
tengamos esa sensibilidad de que nos hemos equivocado. Y finalmente concluimos con la resolución, que sea tu resolución. ¿Podemos leerla juntos, Jairo? Sí, claro que sí. Sí, dice, pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida de santificación en Jesús. Exacto. Jairo, Amén. qué bendición ha sido poder estudiar la lección 8 contigo, con toda la feligresía. Gracias Igualmente, Marcelo, por ese qué momento tan felicidades. especial de poder compartir el conocimiento de Dios. Abrir la palabra de Dios siempre será una bendición, ¿no es cierto? Amén. Y Amén. cada día que podemos hacerlo, hagámoslo en casa, hermanos, porque hay vida eterna y hay luz que nos lleva hacia el Padre cada vez que estudiamos su palabra. Jairo, yo solo quisiera terminar con una pequeña oración, deseándoles la bendición de Dios sobre ese estudio, sobre usted, querida visita, que nos ha acompañado en esa mañana, que está aprendiendo de la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda entrar a su corazón y quedar allí. Oremos. Querido Dios y Padre que está en los cielos, gracias te damos, Señor, por ese estudio, por ese momento especial en que podemos estudiar tu palabra. Te agradecemos porque hemos, a través de la palabra de Dios, conocido tu designio maravilloso de perdón y restauración de nuestras vidas. Te agradecemos por Jesús y es en nombre de Jesús a quien te oramos. Amén. Amén. Jairo, muchas gracias. Nos vemos próxima semana. Claro que sí. Feliz sábado para todos, hermanos. Sigan aquí en la programación de nuestra iglesia.